felices. Le da gracias a Dios por el siervo que nos envió para enseñarnos la palabra, el apóstol Mario Rivera. El tiempo es tuyo, que Dios te ayude. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos. Aleluya. Qué bueno, una bendición estar en este retiro. Agradezco al Señor primeramente por este privilegio hermoso, maravilloso, el cual queremos desarrollarlo con temor y temblor, pero también a nuestro apóstol amado, que nos concede también el ser parte, no solamente para recibir, sino también para poder compartir con gracia lo que por gracia hemos recibido. Así es que esperamos en Dios que esta mañana el Señor comience a bendecir su vida de una manera impresionante como lo ha estado haciendo, y que cada vez seamos llevados a mejores niveles de vida en experiencias con Dios y en ese crecimiento espiritual que sin lugar a dudas es necesario para estar en la medida que el Señor ha establecido para ese retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar. Voy a pedirle que ore por mí, por favor. Vamos a orar para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga, para que el Señor obre y que se haga la voluntad de Él nada más. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia suplicando, Señor, que tú nos auxilies en esta mañana, que tu palabra sea para cada uno de nosotros como bálsamo, que traiga, Señor, edificación, que traiga consuelo, que traiga, Señor, libertad, sanidad, que se active, Señor, nuestra vida para que podamos de esa manera fluir por medio de tu Espíritu y así alcanzar nuestra meta, cumpliendo con un propósito maravilloso de servirte. Somos siervos por amor y estamos en este lugar por amor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Bendito sea Dios. Bueno, quiero comenzar diciendo que realmente este retiro ha sido muy impresionante, además de todos los años que hemos estado presentes viendo y oyendo las cosas que Dios nos recuerda y nos muestra que quiere hacer en nuestra vida. Este ha marcado de una manera muy impresionante mi vida, ya que considero, por lo menos su servidor, que estaba necesitado de llegar a comprender la importancia del evangelismo, de poder activar a la iglesia, activar mi vida primeramente y a la iglesia, para que de esa manera nosotros podamos, hermanos, salir de esas cuatro paredes y llevar este mensaje de salvación a aquellos que están necesitados. Así como nosotros fuimos también un día alcanzados por gente que se acercó, a la cual nunca nos imaginábamos que tenían de parte de Dios un gran regalo, el regalo de la salvación que nos fue dada por la gracia de Dios y que ahora podemos decir somos lo que somos gracias a esa misericordia del Señor. Bendito sea Dios. Eso significa que sin ser posible esa manera en la cual conocimos al Cristo de la gloria, su servidor no estuviera aquí parado. Mucho menos, hermano, con este privilegio tan maravilloso de hablar de la bendita palabra del Señor. Entonces creo que es importante que nosotros tomemos muy seriamente y lo tomemos con una mayor responsabilidad lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de este retiro, y que nosotros retornemos a nuestros lugares a poner por obra lo que el Señor ha estado anunciándonos y haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, en el año de la revelación hemos aprendido también que hay muchas cosas que Dios quiere mostrarnos con un propósito. Cuando nosotros miramos las diferentes formas de decir revelación en la palabra de Dios, en las bases o raíces de tanto del griego, me llama la atención que podemos hacer como un resumen de lo que significa la revelación. Y entre ellas, por lo menos podemos decir que la revelación de Dios nos aclara muchas cosas, que la revelación de Dios nos inspira también y nos ilumina también para que de esa manera nosotros no avancemos en ignorancia. La revelación es como una gran luz de parte de Dios que te alumbra el camino por donde vas.
para que de esa manera no sea, hermano, en ignorancia que avancemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros, hermano, alcancemos nuestra meta. Dios quiere que nosotros seamos victoriosos. Dios quiere que ya no suframos tantos fracasos, tantas derrotas. Esa es una de las razones también por la cual Dios revela. Y esto lo puedo considerar cuando yo miro en la Biblia los hombres de Dios que les entregó el Señor una revelación específica para su lugar y para su tiempo. Fueron hombres que podían entender lo que estaba por suceder cuando no se entendía la voluntad de Dios, cuando no se seguía, hermano, con la voluntad de Dios. Entonces ellos venían y declaraban al pueblo a través de esa revelación lo que Dios quería, cuál era su voluntad. Lamentablemente no todos creyeron a esa revelación, pero aquellos que fueron portadores de ella, podemos ver algunos de ellos citados en lo que se considera los hombres de la galería de la fe. Ahora, dentro de esa galería va a estar su nombre también, va a estar el mío, porque esa es la diferencia cuando nosotros somos una generación de revelación. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque dentro de tantas cosas sondeables o insondeables que la revelación tiene, nos damos cuenta los ángulos inimaginables que también deben de ser tomados en cuenta. Y de esos ángulos inimaginables de la revelación, la parte que a mí me corresponde en esta hora es hablar de la revelación de las dos armaduras. Necesitamos tener también esta parte de revelación donde Dios te va a revelar cuál es la verdadera armadura que Él dejó para nosotros para poder avanzar en la vida y poder llegar a nuestra meta. Y te va a revelar paralelamente cuál es la armadura que posiblemente muchos están utilizando y que a pesar de pensar que la traen puesta, esa armadura no es eficaz y no es la que Dios ha dejado para nosotros, con la cual tenemos que revestirnos. De tal manera que con este título, con este tema, quiero llamar la atención y quiero llevarte a una pregunta: ¿qué armaduras usas en tu vida cristiana? ¿Con qué armadura estás tratando de tener victoria? ¿Con qué armadura usted está peleando la buena batalla de la fe? ¿Me hace un favor? Le puede preguntar al que tiene a la par: ¿qué armadura usas? Porque en esta hora Dios nos va a mostrar a través de su palabra que solamente hay una armadura la cual Él nos declara, nos dice, nos invita que debemos usar para ser victoriosos. Y que hay otra armadura con la que algunos personajes se vistieron y que lamentablemente no tuvieron realmente, valga la redundancia, el resultado que se supone ellos esperaban tener. Ahora, quiero darle dos versos bíblicos donde deja ver Dios el propósito de esa armadura. Este es un pasaje que estoy seguro que usted lo conoce muy bien. Y en este pasaje se hace un énfasis de tal manera que dos veces aparece en el mismo capítulo. Dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia de Éfeso y dice, verso 11, capítulo 6 de Efesios: revestidos con toda la armadura de Dios. Mira el propósito: para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Luego dice en el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Note el énfasis de Dios: estar firme, para que podáis estar firme. Primero dice contra las insidias del diablo, y segundo dice para resistir el día malo. Ese día malo son momentos de adversidad, son momentos que sin lugar a duda vamos a tener que encarar en cualquier momento.
hay un día que puede ser muy difícil para nosotros, pero por difícil que sea, esta palabra bendita dice que sí se puede resistir sin importar la magnitud de ese día malo, siempre y cuando usted y yo estemos revestidos con la armadura de Dios. Note que la palabra dice revestidos. Eso no significa ponértela sobre de, sino que lleva la idea de quitarte con lo que estás vestido y que has estado encarando situaciones y vestirte con esta, porque es la única que puede destruir las insidias del diablo. Bendito sea Dios. Y esa es una palabra muy interesante que Pablo utiliza. La palabra insidias del griego es metodeia, es una palabra compuesta de dos, que su definición significa conociendo el camino por donde vas. Eso significa que una insidia es una metodeia, es un esquema, es un plan de Satanás que lo llega a establecer a una persona porque él ya sabe por dónde va esa persona. La palabra insidias de metodeia significa que Satanás ya conoce nuestras costumbres, ya conoce por dónde vamos, ya sabe, hermano, lo que nosotros constantemente repetimos en nuestra vida. Él ya sabe tu ruta, Él ya sabe tu avenida. Entonces, en esa base, como ya conoce nuestro camino y Él piensa que no cambia nuestra forma de ser, es que Él establece una trampa para que ahí nosotros se finalice nuestro avance. Pero si nosotros nos entendemos cuál es el plan basado en que ya descubrimos que estamos armados, no con la armadura que destruye las insidias de Satanás, entonces queda al descubierto el esquema que Satanás tiene. Y cuando un esquema se descubre, deja de ser eficaz, perdió la eficacia. Ya no tiene sentido, hermano, un plan, un esquema, porque ya se descubrió. Quien establece el esquema y el plan sabe que va a ser gastos innecesarios, esfuerzos innecesarios. Ya no vale la pena seguir adelante con una insidia, con un esquema, porque ya se descubrió. Entonces, nosotros necesitamos examinar nuestra vida, con qué estamos armados, y cuando descubrimos por dónde el enemigo puede afectarnos, entonces colocamos verdaderamente lo que Dios dice que es la única manera para poder resistir al diablo. Satanás no tiene fe. ¿Aló? Lo único que él hace es que es perseverante. Él puede perseverar, puede tomarse hasta 40 años para examinar a una persona, para levantarle un esquema. Puede tardar 50, 60 años estudiando a una persona para ponerle una trampa. Pero si hay algo que él deja de hacer cuando se da cuenta de que aquel creyente está vestido con la verdadera armadura de Dios, y que ahora al colocarse esa armadura de Dios, como es de Dios, como es algo espiritual, como pertenece a nuestro Dios, déjeme decirlo así, es con lo que Él pelea las batallas, porque Jehová es un hombre de guerra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando Satanás se da cuenta que alguien se viste con la armadura de Dios, sabe que en el primer momento de estarse integrando a la armadura, entonces viene la capacidad para resistir. Satanás deja de ser permanente con el poder de la resistencia. Él nunca va a resistir a un hombre que tiene esa facultad, porque entonces él se limitaría únicamente en tiempo y lugar para estar queriendo afectar a una persona. Él es omnisciente y él no puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, de tal manera que él, cuando mira a un hombre o una mujer de Dios que es resistente, dice: con este no puedo, con esta no puedo. Tiene la capacidad de la resistencia, y en la resistencia
No hay un don que sustituya al resistente, ni la inteligencia, hermano, ni las habilidades pueden contra aquel que tiene la capacidad de la resistencia. Vendrá un año y estarás de pie. Vendrán 2, 3, 5, 10 años, 20 años. Vendrá hasta que aparezca el Cristo de la gloria y estaremos de pie a su nombre. Por eso Dios te quiere revelar la armadura que no es de Él y te quiere revelar la armadura que te va a hacer resistente. Bendito sea Dios. Entonces, hay una armadura que aunque esté bien vestida la persona y aunque tenga las mismas partes de la armadura de Dios, es una armadura que mata. Esa es la que tenemos que reconocer nosotros y descubrir nosotros mismos con qué estamos armados. Por eso es importante tener revelación, hermano, aún hasta para ponerse vestidura militar, vestidura de guerrero para salir a la batalla. No es solamente así. Tenemos que estar armados como Dios dice, para pelear a la manera de Dios, no a la manera del hermano Mario Rivera. Pelear a la manera de Dios, porque el que pelea a la manera de Dios resiste al diablo. Entonces, la armadura para resistir es la armadura, voy a decirlo así, para ser intocable. La armadura de Dios te puede hacer intocable. ¿Qué quiero decir con eso? Que vas a salir de esta batalla, que vas a poder regresar a tu campamento, que no te vas a quedar tirado en el campo de la batalla. Para decir que serás intocable, que vas a ir y vas a volver. Vas a ir a la batalla, pero vas a salir victorioso. Vas a regresar. Y se te va a ir acumulando experiencias. Te vas a ir haciendo diestro en las batallas. Vas a ir sumando batallas. A eso me refiero, ser intocables. Pero la armadura que mata es la armadura de la autodestrucción, aunque se piense que se está armado para la batalla. Ahora, el problema de esta armadura que mata es que mucha gente no está consciente de eso, y a eso nos trajo Dios, para revelarnos con qué estamos armados. Y creo que debemos de aprovechar al máximo esta oportunidad, hermano, donde por medio del Espíritu, por medio de la palabra, el Señor, yo tengo fe que el Señor tocará tu corazón, llegará a redarguir nuestra vida y nos hará reflexionar para darnos cuenta que es necesario solo revestirnos con la armadura de Dios. Ahora, el problema es ese, de que alguien puede estar armado con una armadura que mata, y puede ser algo que está oculto a nuestra vida, que no estamos conscientes de eso, pero yo le voy a ir explicando cómo es que esa armadura se comenzó a colocar. Y llega un momento cuando Dios te dice: revístete con mi armadura. Y si Él dice revístete, es porque Él ya vio que sí estás armado, pero no con la que Él da. ¿Usted me está entendiendo? Si papá te dice revístete, te está diciendo: esa no te va a servir, la mía sí. Entonces, quiero expresar primeramente que hay gente que puede estar armado con esa armadura, no la de Dios, desde hace mucho tiempo. Porque esta armadura se comienza a colocar o se comienza a usar después de cada momento difícil en nuestra vida. Todos nosotros, sin revelación, en alguna etapa de nuestra vida puede comenzar esa armadura
incluso a ser colocada desde antes de estar en Cristo. Y esto es algo muy impresionante, cómo el ser humano en su diseño puede inclinarse a armarse con cosas después de algún suceso de su vida, después de algún evento que haya pues experimentado, donde se han dado situaciones dolorosas, heridas, injusticias, malos tratos, traumas, de tal manera que emociones afectadas, pensamientos afectados, memoria, recuerdos afectados. Desde ese momento la gente puede comenzar a armarse con una armadura que al final lo puede destruir. Y a esos el Señor los quiere revestir. La vida del ser humano, no podemos negarla, hermano, ha sido el blanco de ataques de ignorancia, ataques de tinieblas. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra cultura, de nuestra gente, de nuestros orígenes, y nos damos cuenta cómo la ignorancia tomó ventaja sobre nuestras generaciones, y que bien podemos ser el producto de situaciones negativas, de tal manera que hoy la gente adaptó alguna conducta o comportamiento que va en contra de la verdadera identidad que debe de tener ahora que está en Cristo. Y que aunque seamos personas que amamos mucho al Señor, que nos acostumbramos a congregarnos, que estamos aquí por amor, porque amamos y creemos en el Señor y estamos esperando su venida. Sin embargo, puede ser que nuestra espera sea en una identidad que aprendimos y que ahora es una arma con la que estamos vestidos y estamos peleando unas batallas. Muchas veces al hombre fuerte que usted mira, a su hermano, su tío, su familiar, en esencia o en la intimidad, él es débil. Aquella persona valentosa, poderosa que usted mira, bien puede ser alguien temeroso en su intimidad. Pero aquello que demuestra fuerte, opuesto a lo que es él de verdad, es una armadura con la que está armado. Y que él ha tenido que usar para defenderse. Porque tuvo un momento que nadie lo defendió, ni un padre, ni un adulto. Y tuvo que aprender por sí mismo a defenderse. Y muchas veces son actitudes, son caracteres de la persona que pueden dañar una relación entre nosotros. Pueden dañar un llamamiento de Dios. Pueden dañar, oiga esto, un ungimiento de Dios. Pueden dañar las cualidades de una persona. Y yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Entonces, cuando yo veo esto, a los que Dios les dice tienen que revestirse con mi armadura, son los que ellos mismos fabricaron su propia armadura. Yo quiero llevarlo delante del Espíritu Santo, porque esa es la revelación que Dios me ha dado para esta palabra y para usted. Ahí en tu intimidad, quiero que te preguntes delante del Espíritu Santo si esa armadura te la puso Dios o tú la fabricaste después de lo que te ha pasado, doloroso o negativo en tu vida. Y claro que vas a tener que recordar posiblemente aquellos momentos de los cuales tú no quisieras ya hacerlo, pero mientras esté esa parte de la armadura con la que te has estado defendiendo después de aquel evento, lamentablemente siempre estará ahí. Porque cuando venga
el momento de no avanzar, vas a asociar la falta de ese avance con aquel evento que te hizo fabricar tu propia armadura. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Déjeme decirle así rápidamente cómo se puede interpretar la armadura. ¿Qué mata? La armadura que mata específicamente. Por ejemplo, la armadura que mata significa reaccionar de forma defensiva. Uno, la armadura que mata supuestamente es para repeler algo doloroso o desagradable que no se quiere enfrentar. La armadura que mata no funciona para el futuro, la de Dios sí. Te da la victoria presente para que tengas un futuro de esperanza. La armadura que mata solo sirve para hoy, para el momento que vas, el presente. Funciona en el aquí y ahora, sin pensamiento para mañana. Se piensa solo en defenderse ese momento, pero no se mira las recompensas de la victoria que vienen como consecuencia de ganar con la armadura de Dios. Entonces, esta armadura que mata es la que Dios quiere quitarnos hoy. Poquitos me escucharon, hermano. Esta armadura que mata es la que Dios quiere quitarla hoy. Pero quiere hacerlo Dios llevándote a un nivel de responsabilidad. Porque nadie puede tener beneficios espirituales, especialmente en el área de la liberación, si primero aquella persona no es responsable para reconocer y renunciar cuando se da cuenta que aquello no era lo legal, lo jurídico, lo verdadero, lo establecido por Dios. En otras palabras, tienes que entender el régimen de los derechos. Satanás no puede hacer nada en contra de nuestra vida a no ser que no se lo permitamos usted y yo. Y se lo permitimos cuando violamos un principio, un mandamiento, o cuando negamos hacer la voluntad de Dios. Entonces el diablo tiene argumento para pedir una intervención en contra de una persona. Pero se le quita ese argumento de intervención cuando una persona primero se arrepiente y renuncia a aquello que detectó que no era lo verdadero de Dios. Aún para echar afuera un espíritu inmundo, aún para echar fuera un demonio, tenemos que renunciar primero. Tenemos que reconocer que le abrimos la puerta, que se pecó, que se violó un principio. Y en esa base el Espíritu Santo nos ayuda y nos redarguye para dejarnos el espacio de poder renunciar, para que ya el enemigo no tenga derecho ni argumento. Renunciar es quitarle el derecho al diablo. Y ese espíritu y ese demonio es ilegalmente que esté en ese cuerpo. Estuvo mientras se ocultó aquello, pero ahora que se sacó a la luz a través del arrepentimiento y de la renuncia, hay autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y no puede seguir diciendo: esta es mi casa, aquí estoy, aquí estaré. No, no y no. Tendrá que salir en el nombre poderoso de Jesús, porque se le aplicó la misma ley en el régimen de los derechos. Tanto para afectar a una persona invadiendo su cuerpo como para hacerla libre, hay que ir al régimen de los derechos. Entonces, esto es maravilloso. Ahora, dice Efesios capítulo 6, verso 14. También usted conoce ese pasaje. Ahí se cita las partes de la armadura. Verso 14 dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad,
revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este pasaje del 14 al 17 están citadas las partes de la armadura y yo los estoy resumiendo acá. Un calzado para caminar, para proteger los pies, para caminar. La coraza cubría el frente del soldado para cubrir los órganos o la parte más vulnerable. El yelmo, la cabeza, implica cubrir la mente. El escudo se embrazaba en el brazo izquierdo. La espada se tomaba con la mano derecha y el cinto se ceñía en los lomos. Entonces estamos hablando de calzado, de coraza, de yelmo, de escudo, de cinto y de espada. Estas partes son las que Pablo dice necesitamos integrarnos a ellas y que ellas se integren a nosotros. Para poder usar la armadura de Dios hay que estar conformados a esa armadura. ¿Aló? La armadura cabe, se ajusta a nosotros porque nosotros nos conformamos, somos conformados para poder integrarnos a la armadura. Esto es importante lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos quieren la armadura de Dios? Dios está conformándote para que te ajustes a su armadura. ¿Aló? No es solo llegar a agarrar y ponérsela, sino que tú estás siendo conformado para que esa armadura se ajuste de manera correcta, poderosa y perfecta a nuestra vida. Entonces, una de las primeras revelaciones de un principio importante en la armadura de Dios es que para usarla, lo primero que debemos comprender es que se requiere de integridad. La integridad es necesaria porque te van a integrar a la armadura, te van a conformar a la armadura. Estar colocada cada parte de la armadura implica que te has integrado y como consecuencia estás recuperando integridad en tu vida. La armadura de Dios lo primero que hace es volverte a ser un hombre y una mujer íntegros. La otra armadura no. La armadura que mata pretende hacerte pensar que vas a tener la victoria, pero fuera de la integridad. Y esto es importante porque se requiere de integridad para que el enemigo no tenga argumento en contra de ti. Ni acusaciones, ni difamaciones, ni señalamientos dañan a la persona cuando se las están, hermanos, sugiriendo, lanzando, cuando usted y yo somos íntegros. El enemigo puede levantar, hermano, murmuradores, difamadores en contra suya, en contra mía, pero si usted es una persona íntegra, esos ataques no lo dañan. En cambio, cuando una persona no es íntegra y vive de apariencias y le lanzan ataque, entonces se defiende con cierta armadura que está utilizando, pero a la larga sí lo está afectando porque usa un mecanismo de defensa para pretender decir que es íntegro, aunque no lo es. Pero Dios a ti y a mí nos va a conformar para que la armadura de Él se ajuste a tu vida y que usted y yo entonces recuperemos nuestra integridad. Dele palmas al Señor de la gloria. Esto es maravilloso, porque cuando Pablo toma como ejemplo
la vestidura de aquel soldado romano, también al ir citando él parte por parte cada armadura, era para entenderse la importancia de la integridad, porque eso es una parte necesaria en aquel soldado que va a ser parte de un ejército que no es territorial, humano, físico, sino que es celestial, espiritual y divino. Un ejército que es de nobles, de guerreros nobles, de príncipes nobles, de guerreras nobles, justos, santos. Dele palmas al Señor. Tú y yo no hemos sido contratados para ser parte, hermano, de un ejército raso, sino para ocupar los rangos de honor y de honra, hermano amado, de una academia militar que está en los cielos, donde se enseñan principios, donde se enseñan valores, donde se enseña integridad. ¿Para qué? Para que pueda salir usted en victoria en todas sus batallas. Esto es de integridad. Esto es de integridad. Quiero presentarle al hermano íntegro que está a su par, a la par suya, y a la hermana íntegra. Hola, hermana íntegra, dígale. Ahora, mire por qué le menciono esto también. Y esto para mí ha sido, hermano, algo maravilloso que me está ayudando muchísimo. Entender la simbología de eso. Entender lo representativo de eso y aplicarlo a mi vida espiritual. Y es que cuando el soldado tenía que presentarse todas las mañanas para ser parte de algún operativo, su deber era levantarse al tiempo que le habían especificado para ajustarse la armadura con precisión. No a la carrera. Tomarse el tiempo para colocarse las sandalias y ajustarlas a sus músculos, a su pierna, ajustados para los pies de él. Y así cada una de las partes de la armadura se las iba colocando de manera responsable, de manera paciente, y él mismo se tenía que calificar que habían sido ajustadas íntegramente. Porque el siguiente paso era, después de ajustarse, era que él mismo se iba a calificar cuando su superior le pasara la mirada de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Ni siquiera era responsabilidad del superior decirle esto no está bien ajustado. ¿Aló? Sino que era responsabilidad de cada uno de los soldados calificarse por sí mismo. Y entonces, cuando le inspeccionaban la armadura, el soldado se golpeaba el pecho con el puño cerrado 1, 2, 3 veces y le gritaba a su superior: integritas, integritas. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Estoy integrado a la armadura, estoy conformado a la armadura. La armadura está ajustada porque me he conformado a ella, me la he colocado verdaderamente. Integritas. ¿Te calificaría usted mismo ahorita? Gloria a Dios. Revise su armadura. ¿Podría usted decir integritas? No se preocupe, que para eso es que el Señor lo reunió esta mañana. Usted se va a ir a su casa gritando: integritas. Me he conformado a la armadura.
La armadura está ajustada a mi vida. Y mire lo que significa la palabra integritas. Estoy entero, estoy completo, estoy preparado para la batalla, soy intocable. Mire cómo se autoministraba aquel que iba al campo de la batalla e iría con la fe y la seguridad que la armadura era la correcta. Y esta palabra es un vocablo que deja ver la cualidad del que no es tocado por el mal. La cualidad del que no es tocado por el mal. Y por eso es un integritas. Por eso el primer paso es recuperar la integridad. Y cuando tú eres íntegro, quien te defiende es Dios. Ya no te vas a defender por ti mismo con la armadura que mata, sino que Dios es el que pelea por los íntegros. Entonces, Dios mío, ya tengo 42 minutos, ya se me puso el amarillo y todavía es la introducción. Entonces, la armadura que mata, ahora lo llevo a definirla, es la armadura de Saúl. Saúl se armó con 6 cosas que lo autodestruyeron. Se autodestruyó con una específicamente, pero en esa una estaba la influencia de las otras 5. Se autodestruyó a pesar de que estaba bien armado para la batalla. Pero se armó con una armadura que él mismo se fabricó. Cuando yo miro la vida de este hombre, su comienzo y su final, nos deja ver que sin lugar a duda Dios dejó plasmado esa historia de ese hombre para que aprendamos, dice su palabra. Mire su comienzo. 1 Samuel capítulo 9, verso 1. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Ese era el padre de Saúl. Y Saúl era así. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Oiga esto, favorecido y hermoso. No había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Miren la personalidad de Saúl. Este hombre tenía o era como la fotografía de un gran gobierno de Dios aquí en la tierra. Dios lo escogió. Fue Dios el que lo escogió, porque el pueblo pedía un rey. Querían ser gobernados como los demás pueblos de la tierra. Y no fueron ellos los que escogieron a Saúl, sino que fue Dios el que lo escogió. Entonces las características de Saúl se lo voy a ir llevando rápido porque quiero llevarlo con qué estaba armado, si Dios me lo permite en el resto de minutos que faltan. Características de Saúl, basado en ese capítulo 9, es escogido por Dios, seleccionado. Usted sabe que para seleccionar hay que desechar a muchos. Fueron desechados muchos y fue escogido Saúl. Fue ungido para ser rey, autorizado. Su personalidad, ya lo leímos, más alto que todos los hombres. Era elegante y era respetable. Su apariencia era de elegancia y muy respetable. Pero además de esa, de la personalidad que tenía Saúl, fue transformado a la personalidad de Dios, porque la Biblia dice que fue mudado en otro hombre. Además de lo que él tenía, naturalmente Dios lo muda en otro hombre. Sin embargo,
Vemos en este otro pasaje, 1 Samuel 31:4, dice, esta parte dice, entonces dijo a Saúl, Saúl estaba en una batalla, estaba perdiendo la guerra. Entonces dijo a Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. La espada de su armadura fue la que usó para quitarse la vida. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. La armadura que le habían dado, no solo para protegerse a él, sino que también representaba la protección para los suyos. La autodestrucción de él mismo repercutió, viéndolo desde este punto de vista, en la destrucción de sus descendientes también. La Biblia dice que afectó toda su casa, que afectó a todos sus descendientes. Aquí estamos viendo lo que se puede considerar la personalidad que tenía Saúl, y era una personalidad autodestructiva. Y oiga esto, y esto se puede definir como, la personalidad autodestructiva se define porque tiene su raíz en la infancia y se afianza según el entorno, porque sus bases son tanto psicológicas como culturales y depresivas. Entonces, por eso le mencionaba al principio que después de cualquier evento doloroso, negativo en nuestro pasado, ¿con qué nos armamos para defendernos? Entonces tiene su raíz la armadura que mata. Se comienza a usar desde muy temprano de nuestra vida. Ahora entonces quiero llevarlo a otro pasaje de lo que vamos a hacer en el resto que nos queda y explicarles rapidito 2 o 3 partes de la armadura que matan por causa del tiempo. Pero lo que vamos a hacer es lo que hizo David. David, dice la Biblia, que Saúl mismo intentó vestirlo con su armadura y David se la quitó. Porque en figura representa que si David se hubiese colocado esa armadura, con esa misma armadura se hubiera también autodestruido. Y David también tenía una infancia dolorosa. Había sido fruto del pecado, de la iniquidad. Había sido un joven rechazado. Había sido un joven que lo aislaron, que se escondía detrás de la manada. Había sido menospreciado. Sin embargo, Dios lo llamó para sustituir a aquel que con todas las cualidades físicas que tenía, no entendió que en todo tiempo que se forma o se es parte de Dios, del pueblo de Dios, vamos a encarar batallas y que siempre vamos a resistir si estamos armados con la armadura de Dios. Saúl debió entender eso, representaba el gobierno de Dios, representaba el pueblo de Dios, representaba el hombre que iba, hermano, a garantizar seguridad, la paz, el bienestar para su pueblo. En otras palabras, Saúl era el hombre fuerte de Dios en medio de una tierra que estaba plagada de gigantes todavía. Ahora quiero darle la primera. Dice la Biblia primero, voy a leer. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencias con ella.
y David se las quitó. ¿Cuántos Davides hay aquí en esta mañana que van a entender que no se puede seguir en victoria usando la armadura que mata? Para ti y para mí Dios tiene preparada una armadura, la de Él, para que tu caminar sea poderoso en victoria y que vayas y vengas de las batallas como un intocable. La primera entonces parte de la armadura que mata es estar calzado de desobediencia. La Biblia dice en ese pasaje que he puesto ahí, 1 Samuel 15:18, el profeta Samuel le dijo: el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Hermano, aquel hombre con un llamamiento tan maravilloso comenzó a manifestar de qué estaba armado, y la primera cosa que hizo fue desobedecer a Dios. La desobediencia se puede considerar como pretender ir por el camino del destino, pero en la senda equivocada. La desobediencia es pretender que te toca todas las cosas buenas, pero yendo por tu propio camino, no por el camino que Dios ha trazado para ti. Cuando uno va por el camino que Dios ha trazado, tienes paz, tienes firmeza, tienes seguridad, porque estás calzado con sandalias de obediencia. La obediencia produce paz, hermanos. La obediencia te da estabilidad, te da seguridad. Se dice que este tipo de calzado les ayudaba al soldado a caminar en todo territorio, porque en la suela tenía como picos de acero que lo ayudaban a ajustarse por resbaladizo que fuera un territorio, y que con esto podían caminar 25 millas diarias sin ampollarse los pies. No se quejaban en el camino: ay, me duele, ¿por qué me vine por acá? Hermano, cuando nosotros desobedecemos, casi todo se pierde. Se afecta el llamamiento, se afecta la unción, se afecta las cualidades de nuestra personalidad, se afecta todo. Oiga lo que le digo, por favor, casi todo se pierde en la desobediencia. Pero le voy a decir otra verdad maravillosa: casi todo se recupera cuando obedecemos. Volvernos a calzar con el calzado de la paz del Evangelio del Señor es recuperarte de todo lo que el diablo te quitó por causa de la desobediencia. Si se ha perdido mucho por la desobediencia, Dios te está revelando que al obedecerle a Él, casi todo se vuelve a recuperar, porque empiezas a experimentar la ley de la restitución. Bendito sea el Señor. Cuando te quitas el calzado de la desobediencia y lo entregas al Señor y te dan el calzado de la obediencia, te están cambiando de dimensión. Y esa era la ley de la sandalia quitada. Cuando tú te la quitas y te dan la sandalia de la armadura de Dios, te están volviendo todo el territorio que perdiste. Porque todo, casi todo se recupera en la obediencia. Voy rápido. Mire, sanidad para el cuerpo se puede recuperar en la obediencia, según Deuteronomio capítulo 28. El Señor puede sanarte de todas las enfermedades que trae la desobediencia. La Biblia habla
de locura, de ceguera, de confusión de la mente. Habla de todas aquellas enfermedades consideradas las enfermedades de Egipto. Ninguna de esas enfermedades llegarán a nuestra vida cuando nos hemos recuperado, volviéndonos a colocar las sandalias de la obediencia. Sí, es posible que en este día, este mismo día, también Dios podrá sanar nuestro cuerpo, porque se recupera la sanidad del cuerpo también en la obediencia. Otra de las cosas que se puede recuperar también en la obediencia es liberación de espíritus y de demonios. Ni el reino de Satanás puede vencer el poder de la obediencia. Cuando alguien obedece, el mundo espiritual no tiene derecho en contra de su vida y de la mía. Ni el reino de Satanás, repito, puede contra el poder de la obediencia. Cuando el creyente la recupera, entonces es liberado de tormentos, es liberado de ataduras, de espíritus de muerte, de espíritus de enfermedad, de toda clase de espíritus y de demonios. Se recupera la obediencia. Hay destrucción de lo que se ha perdido, de la pobreza. La pobreza como maldición o consecuencia de la desobediencia es disipada cuando se recupera la obediencia. Deuteronomio 28:1 y el número 11. Porque en la obediencia Dios derrama bendiciones. Y está escrito que si prestaras diligentemente la atención a los mandatos de Dios y cumplieres por hacerlo, estas bendiciones te perseguirán donde quiera que tú vayas. Ya no andaremos detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones andan detrás de aquel que decidió obedecer al Señor. Bendito sea Dios. Cuando tú obedeces, Dios se encargará de tus enemigos. Ya no te provocarán amargura, ya no estarás con dolor de cabeza, ya no estarás incómodo, porque la Biblia dice en Éxodo 23:22, pero si en verdad obedeces su voz y haces lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Al recuperar la obediencia, el odio de la gente hacia ti será confrontado por el Rey de Reyes y Señor de los señores. Ya no será en contra de ti, ya no serás tú el que se va a defender, sino que será Dios que te defenderá y peleará por ti. Dele palmas al Señor de la gloria. Cuando tú obedeces, Jehová te guardará en pacto y en misericordia. Bendito Dios. Las soluciones a nuestros problemas se encuentran en recuperar la obediencia a lo que Dios ha establecido. Volverás a caminar rodeado del pacto de Dios. Cuando caminamos con esa mentalidad del pacto, Dios se mueve alrededor del pacto, Dios se mueve sobre el pacto y Dios está dentro de un pacto. De tal manera que este día podemos renunciar a la desobediencia en el nombre de Jesús. Mire, ya se me fue el tiempo, le debo 5. Quiero darle el significado para finalizar de todos las comparaciones de las dos armaduras y vamos a ministrar. Y esto es lo que nos corresponde a cada uno. ¿Cómo vamos a responder a esta palabra? El calzado, según la armadura, la que mata o la de resistencia, es lo que tú vas a decidir. ¿Vas a estar calzado con obediencia o con desobediencia? La coraza es estar armados con rebelión o con sometimiento a las autoridades que Dios ha establecido. El yelmo en la armadura que mata es la arrogancia de una persona, pero si te armas con la armadura de Dios,
tu mente va a ser la mente de una persona modesta. El escudo, mano izquierda, es el escudo de la armadura que mata la negación. Cuando te armas con la de Dios, es la de responsabilidad. Ya no vas a negarte, ya no vas a excusarte de cosas, vas a reconocer con responsabilidad todo. El cinto en los lomos, según la armadura, si es la que mata, es el cinto de los no arrepentidos. Se faja los lomos con no arrepentimiento. Pero aquel que expone la armadura de Dios, ese sabe que el arrepentimiento es algo concedido por Dios y no lo puede menospreciar. Y por último, la espada, cuando es la armadura que mata, es el egotismo, donde solamente yo y yo. Pero cuando te armas con la espada de la armadura de Dios, te vuelves sencillo, te vuelves un siervo, sirves a Dios. Entonces, mis amados, yo quiero invitarlo, el tiempo se me fue, para que usted decida qué armadura seguirá usando después de esta revelación. Es posible que te has estado defendiendo mucho con una armadura que no te produce la satisfacción de la victoria, del gozo, de la paz, de la alegría, de la tranquilidad. Si fuiste rechazado, si fuiste abusado, si cometieron injusticias contigo alguna vez, si fuiste víctima de alguna violación, y ahí comenzaste después de esto a armarte con tu propia armadura, y ahora te defiendes con odio, con amargura, con rencor, con venganza. En el fondo de tu corazón te hace falta la satisfacción plena del victorioso con la armadura de Dios. Incluso aquí hay hermanos que han estado batallando con acusaciones por faltas del pasado. El enemigo, cuando nos mira armado con una armadura que mata, conoce las debilidades, descubre las debilidades de la persona, descubre las tendencias de una persona, sus inclinaciones, predice su debilidad, y solo basta hacerte testigo de algún evento similar al que te pasó y te hace recordar y sacas una personalidad que adaptaste después de aquel evento doloroso de tu vida. Dios quiere sanarnos de dolores en el alma, hermano. Dios quiere sanar nuestra alma. Dios quiere hacernos libre de aquellas situaciones. Y Dios poderosamente, cuando te hace recuperar la integridad y te conformas a su armadura y se ajusta a ti, todas las experiencias negativas después de la sanidad y de la liberación ya no te producen el mismo sentimiento, e incluso la puedes usar para bendecir a otros. Llegas a comprender que te sucedió aquello porque Dios te tenía escogido para ser instrumento y llevar a muchos otros a la sanidad y a la liberación de sus almas. Y a ti te tocó experimentar aquello, pero ahora el íntegro empieza a canalizar de manera diferente sus momentos difíciles para dar esperanza a otros. En el nombre de Jesús, delante del Espíritu Santo, te dice el Señor: revisa con qué estás armado y comienza a renunciar ahí donde estás. Despójate, haz como un David. Trata de seguir caminando con esa armadura y verás que es imposible. Vas a comprender que pesa mucho. Vamos
Vamos, hermano, en el nombre de Jesús. Ese dolor se va a disipar en tu alma hasta que te quites esa parte de la armadura que con lo que estás defendiéndote. Vamos, vamos. Si has cometido una falta, si has cometido un pecado, en el nombre de Jesús, renuncia. Y ramay y catarramazo, en el nombre de Jesús. Quítate la armadura, quítate esa armadura para que te puedas revestir ahora. En el nombre de Jesús, vamos, renuncie, 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 renuncie. Usted sabe a qué tiene que renunciar. Usted sabe qué es lo que Dios le ha hablado esta mañana. Esa personalidad que adaptaste. Todo temor se tiene que ir de tu vida. Y carramamama. Vamos. En el nombre de Jesús, tómese unos segundos para activar la esfera de los derechos a favor de su vida. Renunciando se le quitan los derechos a toda fuerza maligna. Arrepintiéndose en el nombre de Jesús, todo pensamiento negativo, toda memoria dolorosa, todo recuerdo de aquella experiencia que te marcó al colocarse el verdadero yelmo. Se olvidarán aquellas cosas porque está escrito: y olvidarás el dolor como muchas aguas que han pasado. Será tan grande tu bienestar que te olvidarás de todo momento difícil. Por tinieblas que hayan sido tus momentos, vendrán momentos de brillantez y de luz ahora en el Señor. En el nombre de Jesús, toda rebelión, si estuviste armado con rebelión, la rebelión no es un error, la rebelión no es una falla. La rebelión no es una cosa insignificante, es un espíritu que se puede echar fuera. Comience a renunciar, espíritu de pobreza. Tomamos autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Aquello que te mantiene con una mentalidad de pobreza, venimos reprendiendo ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, aquellos que son víctimas del temor, fuera ahora, fuera todo temor, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Ahí está el Señor ya liberando, hermano. Fuera, espíritu de amargura. Ayúdela, hermana, por favor. Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre toda hueste de las tinieblas. Vengo a declarar que estamos desvistiéndonos con la armadura que mata, para declarar nulo, ilegal toda fuerza maligna, espíritu de amargura, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Ahí está el Señor, fuera. Se desarraiga, se desarraiga. Se rompe esa bolsa de hiel de la amargura. Ahora emerja, emerja de sus asideros, de la fábrica donde se preparó esa armadura. Fuera. Aquellas mujeres y hombres que fueron violados en su niñez y que han batallado con eso, ahora todo espíritu de violación lo venimos desautorizando para que nos sirva de receptor para las siguientes generaciones. ¡Fuera! Toda tu ira se va, toda tu soledad se va. En el nombre de Jesús, espíritu de fracaso, te reprendo ahora. En el nombre de Jesús, Dios está quitando esa armadura.
Todo calzado de desobediencia lo quitamos de los pies de este pueblo bendito. Nos descalzamos de la desobediencia en el nombre de Jesús. Todo yelmo de arrogancia lo removemos en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, ministramos esa palabra, quitando primeramente la armadura que mata y poniendo la tuya, Señor. En el nombre de Jesús, pelea tus batallas ahora. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Aquello que quiere regresar, ordénale. No me hará daño más. No me hará daño más. He decidido defenderme como Dios manda, con fe, con esperanza, creyendo que Él ha hecho nuevas las cosas. En el nombre de Jesús. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor ministrando, consolando, sanando. Ahí está el Señor poniendo su mano para sanarte de las heridas del pasado. Oh, toda memoria que te acusa, toda memoria que te debilita, toda memoria que te hace recordar tiempos, lugares, personas, colores, olores que van ligados a un mal momento. Ordenamos por los méritos de Cristo que se disipen de tu mente en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levanta tus manos. Dios está aquí, Dios está aquí. Recibe, varón. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos nuevos tiempos, nuevas facetas. Declaramos que serás intocable. Vamos, comienza a declarar. Ahora que ya te diste cuenta que estabas armado de manera negativa y que ahora te diste cuenta la necesidad de la armadura de Dios. Ahora íntegramente, hombres y mujeres íntegros, comiencen a calificarse a sí mismos integritas. Integritas. Soy íntegro. Me he conformado a la armadura de Dios. La armadura está ajustada hoy para mí. Integritas. Vamos, hermano, recupera la integridad. La está el Señor ministrando a tu alma. Oh, ya no te vas a defender a ti mismo. Él defiende a los íntegros. Él pelea por los íntegros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Levante sus manos. Levante sus manos. Él hace todas las cosas nuevas. Hoy es día de renovación de nuestro espíritu. Ya recibimos esa preciosa enseñanza. La que no servía, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Hoy, tu boca es poderosa, tu boca tiene poder. Hoy viene la alabanza y hoy los que estamos agradecidos y somos nuevos, levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Aleluya, Señor.